El experto militar Sergei Grabsky se une a nosotros. Vamos a seguir conversando con él. Sergei, buenos días. Me alegra mucho verlo. Sí, le saludamos Danila Josifovich. Bueno, ¿qué vemos? En la ciudad de Sochi ya no solo hay noches calurosas, sino también días muy calurosos. Un video impresionante. Sí, cómo evacúan a la gente, cierran, expulsan a las personas de las playas, cierran los centros comerciales y de entretenimiento, se implementa el plan alfombra y se cierran varios aeropuertos a la vez. La cantidad de vuelos cancelados o reprogramados se cuenta por decenas. ¿Qué le parecen los resultados de todas estas operaciones? Después de todo, está claro que el objetivo principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania no es interrumpir la temporada turística en Sochi. Sin duda, el objetivo de esta operación y de estas operaciones, de estos ataques, es la logística enemiga. Y hay que entender que sin estos ataques la situación en el frente sería mucho más dura. ¿Por qué? Porque el enemigo en general tiene superioridad numérica y en ausencia de elementos de contramedida tiene la posibilidad de enviar recursos adicionales, armamento adicional y equipo militar al frente a un ritmo bastante alto. Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para reducir, para disminuir esas capacidades. Y hay que señalar que, según diversas estimaciones, estos ataques que llevamos a cabo e incluso la implementación del plan COVER reducen las capacidades y el ritmo de la logística rusa en aproximadamente un 15 a 20%. Es difícil decir si esto es mucho o poco, pero al menos podemos afirmar que el enemigo pierde lo que se llama la regularidad en los suministros. Es decir, como saben, la situación en la que no se tiene la certeza de recibir más armas y municiones, obligando a los comandantes a usarlas de forma más económica y dosificada. Pero en relación con esto, objetivamente, la intensidad de las operaciones de combate disminuye. ¿Y esto ya lo veis en las líneas de contacto con el enemigo, en los frentes? Ya sabes, relativamente. Y parece correlacionarse con los datos que acabo de mencionar. Es decir, si en los primeros 10 días de julio observamos el número de ataques en promedio, el número promedio por semana fue de 178 enfrentamientos militares, entonces ya en los terceros 10 días de julio observamos una disminución a 155. Estas siguen siendo cifras muy altas, pero sin embargo ya se ha dado un primer paso. Y como sabemos, un gran camino comienza con el primer paso. Es decir, Ucrania está en el camino correcto destruyendo la logística. Sergei, hay noticias alentadoras respecto a, esos impactos en los objetivos gracias a los cuales la Federación Rusa nos está aterrorizando con drones. Milerovo, por ejemplo, recientemente recibió drones. Sí, drones ucranianos. ¿Cómo está la situación con esto? No hay datos al respecto. Hay que entender que en general los drones no son el tipo de arma de represalia de la que podemos hablar, incluso partiendo del hecho de que los drones tienen una velocidad bastante baja. E incluso si lanzamos cierta cantidad de drones hacia Miyerovo, el enemigo estará de acuerdo, tiene suficiente tiempo para retirar de la zona de ataque sus principales medios de guerra. Es decir, hay que tener, yo diría mucha suerte y fortuna si logramos alcanzar algún objetivo importante que participe directamente en la guerra agresiva contra Ucrania. En general se trata de destruir la infraestructura y de intentar, en la medida de lo posible, alcanzar aquellos objetivos que lanzan drones contra Ucrania. Pero esperar que resolvamos este problema solo con drones es muy difícil y yo no contaría con ello. ¿Y la proporción de misiles en los ataques ucranianos está aumentando o no? Bueno, en Crimea vemos que los ataques combinados de misiles y drones ya se están llevando a cabo. Sí, los realiza el ejército ucraniano. Y en la parte rusa, Todo depende de los medios de entrega con los que contamos, es decir, de cuántos misiles disponemos. Y aquí la cuestión se limita a las capacidades que nos brindan actualmente nuestros aliados occidentales. Hasta que Ucrania no alcance un nivel suficiente de producción de misiles balísticos que puedan alcanzar objetivos en el interior del territorio de la propia Federación Rusa, difícilmente se puede decir que nuestros ataques serán altamente efectivos. Para que quede claro, a día de hoy la eficacia promedio de los ataques con drones se estima en un máximo del 15 al 25%. entiendo, pero esperemos que esta eficiencia aumente. Y los corresponsales militares Z esperaban y siguen esperando. E incluso ya dicen que están presenciando una operación que según ellos llaman Telaraña 2.0.
¿Qué tan lejos están de la verdad? Sabe, no pueden estar muy lejos de la verdad, pero nosotros también debemos por todos los medios mantener esa tensión en la sociedad rusa, porque, bueno, nadie ha cancelado las reglas de la guerra informativo-psicológica. ¿Sabe? Esto me recuerda a un viejo cuento cuando un niño grita lobo, lobo, y poco a poco todos dejan de prestarle atención. En ese momento, bueno, el lobo ataca al rebaño y mata a las ovejas. Creo que aquí también debemos seguir las mismas reglas del juego, es decir, obligar a los rusos a informar lo más activamente posible sobre el posible uso de drones en algún lugar dentro, en el interior de la Federación Rusa, creando esa tensión y luego, en el momento necesario, asestar el golpe cuando los rusos simplemente dejen de reaccionar. Tenemos una lista bastante grande y larga de objetivos a los que podemos y debemos atacar. Por eso nuestros muchachos no se quedarán sin trabajo. Escuche, pero sus histerias multiplican el caos en el territorio de la Federación Rusa. Si antes no revisaban, los camiones y transportistas grandes, sí, que estaban involucrados en la operación Telaraña, ahora todo su miedo a las casas rodantes solo beneficia a los ucranianos. Que ahora los detengan y los revisen. Se les puede dar más consejos. También se les puede aconsejar que revisen los camiones cisterna de leche y así sucesivamente y cosas por el estilo. El resultado, ahora vemos lo que está ocurriendo cerca del puente de Crimea, colas de kilómetros. La gente está esperando durante días. ¿Por qué razón? Por las inspecciones. Esto también es resultado de la telaraña y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto también afecta tanto a la economía como al ánimo de los rusos. Por supuesto, es inútil golpear. No vas a romper nada con una masa allí. Bien, en cuanto a Crimea, ya que lo mencionamos, probablemente hubo numerosas llegadas en las últimas 2 semanas. ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuál es el estado de su defensa aérea? Y es cierto que Crimea, situada en una península ocupada temporalmente, se convertirá ahora en Chernobaevka, una segunda Chernobaevka para la Federación Rusa. Bueno, de hecho ya se ha convertido. ¿Entiende cuál es el asunto? Rusia comenzó a crear infraestructura militar en Crimea desde la segunda mitad de 2014. ¿Y por qué llamó la atención sobre esto? Porque está perfectamente claro que nadie esperaba que los drones se convirtieran en una amenaza tan seria y que Ucrania pudiera dominar la producción de misiles o fuera abastecida con misiles por sus aliados occidentales. Esto indica que, en principio, la Federación Rusa no puede proteger sus instalaciones en Crimea, es decir, no hay suficientes medios de defensa antiaérea para cubrir todas las necesidades de defensa aérea en la península temporalmente ocupada. Y trasladarlos desde otras zonas significa dejar desprotegidas esas direcciones, lo que quiere decir que atacaremos en otras ubicaciones. Por eso sí, se puede decir que Crimea ya se ha convertido en una nueva Chornobaivka, porque saben, como se decía en su momento, es como una maleta sin asa, es difícil de llevar y da pena tirarla. En este caso ni siquiera es posible hacerlo. Por eso los rusos, bueno, apretando los dientes, tendrán que sufrir. Nosotros, por supuesto, no nos detendremos aquí. Vamos a intensificar, sí, los ataques. Al fin y al cabo es nuestra península y en ella podemos hacer todo lo que queramos y probar cualquier tipo de arma. Nadie en este caso nos va a decir que no. Por eso sí, estos ataques continuarán, estos ataques seguirán realizándose para que la Federación Rusa al menos no se sienta tranquila. Y en este sentido presten atención, no tocamos el puente de Crimea, dando la oportunidad a esas personas con pasaportes rusos de gallinas de Chernóbil de abandonar Crimea sin problemas. Es decir, no tenemos intención de luchar contra la población civil, pero Crimea es nuestra y haremos todo lo posible para que la escoria que se metió allí no permanezca en nuestro territorio, en la península ucraniana. Sabe, da la impresión de que estas personas, como usted dice, han perdido el instinto de autoconservación, porque los atascos son en ambas direcciones, y aún así siguen yendo a Crimea, probablemente por paquetes turísticos baratos o a través de sindicatos, pero siguen yendo de vacaciones. Y luego se sorprenden de que a donde sea que vayamos, siempre ocurren explosiones. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Y qué hay de tan interesante detrás de esa montaña? Cuando los drones ucranianos llegan allí, pero esos son sus problemas. Cada quien se divierte, cada quien pasa las vacaciones como quiere y busca entretenimiento en los lugares más inesperados. No los juzgamos por eso, pero sí nos sorprende. Claro, pero en esencia, la Federación Rusa se enfrenta ahora a la pregunta, ¿debe retirar sus defensas aéreas del frente hacia Crimea o no? Y es probable que el frente siga sufriendo en el futuro próximo. ¿Bien? Bueno, ya sabes, Es un lugar sagrado y necesita protección. no precisamente. No precisamente. Hay que entender que la llamada defensa antiaérea de las fuerzas terrestres o defensa antiaérea táctica
por sus tareas y capacidades se diferencia considerablemente de lo que se denomina defensa antiaérea nacional. No es posible solucionar la situación en Crimea simplemente trasladando fuerzas y medios de defensa antiaérea, es decir, de las fuerzas terrestres o de la defensa antiaérea táctica. Por eso mismo digo que esta situación es prácticamente irresoluble para los rusos, porque lo he repetido muchas veces, nadie en el mundo se preparó para esta guerra, incluida la Federación Rusa. Por lo tanto, simplemente no tienen físicamente y no pueden tener un número suficiente de fuerzas de defensa aérea capaces de proteger objetos tan masivos o de cubrir objetos tan masivos que estén sujetos a ataques. Por lo tanto, no se debe esperar que el frente quede expuesto, porque son cosas completamente diferentes. Sin embargo, Entonces hay que desnudar a Moscú. Pero ellos no lo van a hacer. Bueno, de esta manera, pongámonos de acuerdo y lo apoyo completamente en que Crimea se está convirtiendo en una nueva Chornobaivka y vamos a resolver metódica y sistemáticamente las cuestiones de la liberación de Crimea. Una vez más, para que quede claro, sin la liberación de Crimea es imposible hablar del fin de esta guerra. Es posible que el general Syrski hablara sobre Crimea en una de sus últimas entrevistas, cuando dijo que Ucrania no planea quedarse a la defensiva y que hay planes para atacar. Sí, sin duda. Sin duda. Y esta frase de que en defensa no se puede alcanzar la victoria es algo que Alexander Stanislavovich y yo sabíamos durante nuestro servicio conjunto y, de hecho, lo repetíamos en todas partes. Por eso es un axioma que hay que entender. Solo la ofensiva, solo la liberación de nuestro territorio, especialmente en la dirección sur, que es estratégica, puede acercarnos a la victoria. Ustedes mismos entienden que la liberación de Crimea provocará un efecto que se puede llamar el principio del dominó. Es decir, será un golpe tanto para el sistema político como para el sistema militar de la Federación Rusa. Y este golpe de liberación nos abre perspectivas únicas para trasladar la guerra hasta las costas del Mar Caspio. Me gustaría hablar también sobre las perspectivas temporales. ¿Lo ve usted posible en un futuro cercano? ¿Qué tan realista es? No lo veo, no es realista. Vamos a entenderlo así, ya hemos visto intentos de ofensiva en el año 23 y yo insisto, si quieren, insisto de manera agresiva, que sin la superioridad aérea, hablar de cualquier esfuerzo o intento de ofensiva sería pues un crimen. Porque bueno, los cálculos que hacemos, que incluimos en nuestras estimaciones, muestran que si intentamos repetir lo que hicimos en el año 23, incluso en el mejor de los escenarios, el ritmo de avance sería de 3 a 5 kilómetros por día, lo cual no es suficiente para una operación del ritmo y la escala que se está llevando a cabo ahora. Necesitamos alcanzar un ritmo de avance de 15 a 30 kilómetros por día, y eso es imposible de lograr sin el apoyo de la aviación y la cobertura aérea. Entiendo. Para Putin ahora, bueno, le es absolutamente crucial continuar la ofensiva terrestre. Sí, especialmente a la luz de las amenazas de sanciones estadounidenses, necesita apoderarse de la mayor cantidad posible. ¿Qué zonas ve usted ahora? ¿Dónde están lanzando la mayor cantidad de fuerzas como si las echaran a una caldera? El destino de Jersón ha preocupado mucho en los últimos días, porque allí parece que se han vuelto locos. Y da la impresión de que intentan capturar, si no toda la ciudad, al menos una parte de ella. ¿Y qué pasa con Pokrovsk, sobre cuya toma ya han informado y vuelto a informar varias veces? Bueno, en primer lugar, ¿puedo pedir que dejen de difundir tonterías sobre que Jersón será ocupado? Eso es físicamente imposible. Cualquier desembarco, incluso en... Saben, esto hay que decirlo, porque debajo de cada uno de nuestros videos escriben personas de Jersón. No entreguen Jersón. Somos del distrito Korabel. Korabel, Jersón es Ucrania. Estén con nosotros. No hablemos de Jersón. Con estas personas hay que comunicarse. Correcto. Por eso soy tan categórico. Es imposible capturar Jersón. El ejército ruso no tiene la capacidad de avanzar sobre Jersón. Por eso es aún más importante explicarles a las personas que nos escuchan en Jersón que los ataques contra Crimea son una respuesta indirecta, una especie de respuesta no lineal de Ucrania a los intentos de aumentar la amenaza o la tensión en la zona de Jersón. Bueno, recordemos quién en qué épocas de la historia moderna durante los últimos 200 años intentó avanzar en la zona de Jersón, cruzar el río y llevar a cabo acciones militares activas. Eso es físicamente imposible. Rusia simplemente no tiene ni los medios de transporte, ni la capacidad, ni las fuerzas para llevar a cabo una invasión de ese tipo. Intentos de desembarcar a algunos suicidas sí pueden ocurrir, pero no más que eso.
Por eso Gerson será ucraniana, no hay forma de evitarlo. Es nuestra ciudad y la defenderemos por cualquier medio. E incluso partiendo del hecho de que, bueno, saben, existe el concepto de factor geográfico y la orilla derecha del Dnieper es por definición más alta que la izquierda. Es decir, observamos cuidadosamente la orilla izquierda y nuestra inteligencia, bueno, discúlpenme, pero si nosotros sabemos la hora de despegue desde Millerovo, desde Primorsko-Aitarsk y otros puntos de lanzamiento de drones, los lanzamientos de drones varias horas antes de que entren en territorio ucraniano, créanme, cualquier movimiento de cualquier agrupación de tropas es conocido de antemano por nuestros muchachos y ellos toman medidas. Además, la destrucción de la logística en Crimea debilita las capacidades del enemigo para atacar incluso Gerson. Y respondiendo a su pregunta, sin duda, la situación más dramática en la actualidad se observa desde el sector de Novopavlovka, del frente de Donetsk, hasta Chasiv Yar. Este sector, esta dirección, la dirección de Donetsk, como la llamamos, es la más complicada. En conjunto, en las direcciones de Novopavlovka, Pokrovsk, Dobropoli, Konstantinovka, Toretsk y Chasiv Yar, el número promedio de enfrentamientos representa más de la mitad de lo que vemos en toda la línea del frente. Además, hay que señalar que el enemigo avanza sin tener en cuenta ninguna pérdida. Saben, es una estadística muy interesante. El enemigo concentra la mayor tensión de sus fuerzas y recursos precisamente en la dirección de Pokrovsk, en el sector de Pokrovsk, con un avance mínimo hacia adelante. Sin embargo, esto no se puede decir respecto a la dirección de Novopavlovsk, donde el enemigo, con menos enfrentamientos, aún así logra ciertos éxitos. Precisamente estos ataques de flanco del enemigo nos obligan a reflexionar seriamente y a preocuparnos por la situación en la zona de Pokrovsk, especialmente después de que el enemigo avanzara hacia el asentamiento de Rodinskoe, que se encuentra al norte de Pokrovsk. Este es un factor muy preocupante y simplemente quiero expresar la esperanza de que nuestro mando militar lo entienda igual que nosotros lo entendemos y que esté tomando todas las medidas posibles para neutralizar esta amenaza. Esperemos que lo entiendan. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo y por compartir su análisis con nosotros. El experto militar Sergei Grabsky fue nuestro invitado de hoy. Sergei, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que le vaya bien.